Cristo es nuestro título de la prédica de la continuación del día de ayer. El título es significativo para nosotros, ¿no? Somos el nombre de nuestra iglesia en Cristo, pero es más que el nombre, es entender quiénes somos en Cristo y qué tenemos en Cristo. En eso estamos. Entonces, vamos al versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En Cristo que fuimos hechos herederos. Qué lindo. ¿Cómo así? Sí, en Cristo tenemos una herencia. Somos herederos en Cristo. ¿Y herederos de qué? Miremos qué significa la palabra herencia. Herencia es que tenemos un linaje, tenemos unos derechos y tenemos un patrimonio. ¿A causa de qué? De la muerte del Señor Jesús. Él nos dejó un legado. Es igual cuando aquí en la tierra alguien fallece y tiene unos herederos que son normalmente sus hijos o familiares y deja un testamento, deja escrito. Normalmente son cosas materiales, pero en Cristo no es material, es mucho más, no se puede comparar. Es un linaje, o sea, nos adoptó como sus hijos, nos dejó un apellido, digamos, algo maravilloso, nos dejó unos derechos como familia, como así. Claro, porque el Señor nos adoptó y como familia tenemos unos derechos, tenemos derecho de ir confiadamente al trono de la gracia, perdón, y podemos ir allá confiadamente porque somos hijos adoptados y somos aceptos en el Señor, en Cristo. Y a causa de todo lo que Él hizo en la cruz, podemos ir allí, somos herederos. En Romanos 8:17 dice que somos herederos en Cristo. Aquel que dice que hace toda el designio de su voluntad era ese, que estuviéramos en Cristo, que tengamos una herencia. La iglesia es el sueño eterno de Dios. ¿Sabían eso? La iglesia siempre fue el sueño eterno de Dios. Y era un misterio escondido que en Pablo él nos hizo revelar, no fue revelado en el apóstol Pablo. Y ahora en el Nuevo Testamento es donde salió la iglesia, antes no. Y el misterio escondido en el Antiguo Testamento también era Cristo. Esos son dos misterios grandes. Cristo y la iglesia. Iglesia, entendamos que nosotros somos su cuerpo. Somos su templo y somos la esposa. Qué lindo, ¿cierto? Somos su cuerpo, somos el templo, somos la esposa. ¿Cómo así ese cuerpo, el cuerpo de Cristo? Somos el cuerpo de Cristo. La esposa porque vamos a casarnos con él en las bodas del Cordero, ¿recuerdan? Y el templo, ese templo, ¿cómo se forma? Se edifica a través de las piedras vivas. En Primera de Pedro 2:4 habla de esas piedras vivas. ¿Cómo edifica ese templo? Como una casa espiritual con piedras vivas. ¿Y quiénes son esas piedras vivas? Tú y yo. Nosotros, la iglesia. Somos esas piedras vivas a las que Dios viene puliendo y va puliendo. Poco a poco, Él va moldeando, nos está puliendo, nos está edificando hasta cuando Jesús venga, para la gloria y la alabanza de Él. Aquí dice, seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros hemos puesto la esperanza en Cristo y estamos siendo edificados para la alabanza y gloria de nuestro Padre. Amén. Somos esas piedras vivas. No se nos olvide, somos piedras vivas. Somos su herencia. La iglesia es el linaje escogido, es el real sacerdocio, es nación santa. ¿Recuerdan también 1 Pedro 2:9?
Eso somos, esa herencia es a la que se refiere acá. Fuimos hechos herederos. Esa es esa herencia. De linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso somos tú y yo. Eso es la iglesia. No se nos olvide. Todo lo que Cristo es y lo que Cristo tiene nos pertenece. Oh, qué grande, ¿cierto? Todo lo que Cristo es y tiene nos pertenece. Maravilloso. Nuestra mayor herencia es Dios mismo. Y nosotros somos su iglesia. Y nosotros como su iglesia somos su mayor herencia. Qué lindo. Porque nos compró para volvernos al original. ¿Sabía eso? Que nosotros somos su mayor herencia. ¿Alguna vez lo había pensado? Pues hoy Dios te lo está diciendo. Iglesia, ustedes son mi herencia, nos dice Papito Dios. Y nuestra mayor herencia es Él. Amén. Amén. Entonces, como para terminar esta parte de ayer y hoy, ya vamos a la segunda, a la otra parte que son las bendiciones en el Espíritu Santo. Recordamos que ayer vimos que somos redimidos, somos perdonados. Él nos ha redimido, Él nos ha perdonado, Él nos ha revelado la voluntad de Dios y nos ha hecho su herencia. Amén. Eso es, esas son las bendiciones del Hijo que vimos del versículo 7 al 12. Nuevamente, el Hijo, en Cristo hemos sido redimidos, en Cristo hemos sido perdonados, en Cristo se nos ha revelado la voluntad de Dios y es que Él sea el centro de todo en Cristo. Y en Cristo nos ha hecho herederos. Amén. Qué lindo, qué maravilloso. Iglesia, entendamos estas verdades. Nunca las perdamos de vista, que somos la iglesia, somos el sueño eterno de Dios. Amén. Vamos al versículo 13. Y dice, en el 13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Miremos entonces detenidamente qué es ese versículo, qué nos enseña este versículo. Dice en él, ¿o quién? En Cristo, estamos en Cristo. También ustedes, usted y yo, oímos el mensaje de la verdad. Cuando oímos el mensaje de la verdad, que es la palabra, el evangelio que trajo salvación es Jesucristo. Cuando creímos en él, fuimos marcados con el Espíritu Santo de la promesa. Se había detenido mirando, hay 4 cosas acá en este versículo, 4. Oímos el mensaje, en Cristo oímos el mensaje de la verdad. En Cristo oímos el evangelio de nuestra salvación, que es el mismo. En Cristo creemos en él. Cuando estamos en Cristo, escuchamos su mensaje y le creemos. Y gracias a eso también fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, qué bendición, ¿cierto? Esas son las bendiciones que recibimos del Espíritu Santo. Hasta ahora yo, estudiando este pasaje, entendí y aprendí que cuando estamos en Cristo, el Espíritu Santo tiene un ministerio. Yo no lo había visto de esa manera. Sí sabíamos, y yo creo que usted y yo, allí cada uno, en Cristo sabemos que somos sellados con el Espíritu Santo, porque cuando Él subió dijo, les conviene que yo me vaya, para que yo les envíe el Espíritu, ¿cierto? El Consolador, el Ayudador. Y eso fue prometido y así fue. Él ascendió y nos envió su Espíritu Santo y no van a estar solos. Él nos lo dejó y fuimos sellados con ese Espíritu Santo prometido. Amén. Y aquí quiero detenerme un poquito. Entonces, ¿qué es sellar? ¿Qué significa sellar? Cuando ahora, pues por estos tiempos de la pandemia y todo,
Vemos que cuando uno va a comprar a veces algún alimento a domicilio, lo traen sellado. Y ese sello te hace dar como una confianza, ¿cierto? Una seguridad de que está sin contaminación. Pues eso significa, el sello significa que provee seguridad. O sea, al estar sellados con ese espíritu, con el Espíritu Santo prometido, nos provee seguridad. El Espíritu Santo también nos esconde, estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Qué sabía eso? Estar escondido en Cristo. Estamos nosotros escondidos en Cristo, con Cristo en Dios. Allá, metidos dentro de Él. Él ya vive en nosotros. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y Cristo está en mí y Dios me ve a través de Cristo. Entonces, ese es el sello que ya Él me escondió en Él. 3, ¿qué significa sello? Testifica, me confirma que soy su hijo, su hija, me confirma. Y 4, me declara su propiedad. Ese sello dice, este es un hijo mío, es sellado y no me pertenece a mí. Qué lindo, ¿cierto? Ya le pertenecemos a Dios gracias a esa obra redentora, a que estamos en Cristo. Ese sello nadie lo puede romper. Es un sello que Dios hizo. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede romper ese sello. Entiéndalo. Usted y yo tenemos ese Espíritu Santo. Usted y yo hemos recibido la palabra de verdad. Hemos recibido el Evangelio de salvación. Gracias al Espíritu Santo. Creemos en Jesucristo. Y gracias a ese sello del Espíritu Santo de la promesa, le pertenecemos. Somos de su propiedad. Él nos ha dicho, son apartados para mí, son míos. Y ya tenemos un sello y ese sello nadie nos lo puede quitar. Amén. Le pertenecemos a Él. El sello del nuevo pacto, el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de Cristo, es un nuevo pacto que Él firmó. El sello de este nuevo pacto es el Espíritu Santo, que nos protege de toda contaminación. Nunca se le olvide, el Espíritu Santo nos protege de toda contaminación. Por eso siempre debemos entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que nos protege de toda contaminación y nos corresponde a nosotros con celo y con reverencia cuidar nuestro cuerpo, que es ese templo. No debemos llenarlo de impurezas, de maltratarlo, de contaminarlo. Escuchen, no debemos dejar que nos contamine. Ese espíritu nos protege, pero depende solamente de mí. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer el Señor Jesús allí en la cruz. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros también tiene su ministerio y vino a cumplir con unas bendiciones para nosotros como creyentes. Y gracias al Espíritu Santo recibimos esa verdad. Él nos da entendimiento y sabiduría, nos revela su palabra, nos revela ese evangelio de salvación. Permite que creamos en Cristo y que seamos sellados y apartados para Él. Pero depende de cada uno de nosotros que entendamos todo ese significado tan grande de que es ser iglesia, de que pertenecemos a Cristo, de que tenemos unas posesiones en Él y que no lo despreciemos, que no entristezcamos el Espíritu Santo, haciendo cosas que no le agradan, contaminando nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma con cosas de este mundo, porque ya somos separados. El Espíritu Santo mora dentro de tú y yo. Si creemos en Cristo, está en nosotros. Él es nuestro ayudador.
Él es nuestro guía. Todos los días debemos entregarle a Él y decirle, Señor, Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Y Él lo hace, pero debemos darle esa autorización porque Él es un caballero. Dios es un caballero. Y Él no te va a forzar a algo que no quieres. Él anhela y desea que tú sigas el camino, que sigas el mensaje de verdad, que vivas ese mensaje, que creas, que vivas en fe, que le creas a Él, que le escuches, porque ella nos marcó, nos separó, puso en nosotros esa marca, ese sello, y somos hijos adoptados. No permitamos que nada nos contamine, que nada nos separe. Iglesia, entendamos que la iglesia es el cuerpo, es el templo y es la esposa. Eso nunca se les olvide. La clave de esta carta, para entender esta carta, es eso. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es? Es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, porque fuimos adquiridos por precio de sangre. Somos el templo donde mora el Espíritu Santo y somos esa esposa. Y ya estamos comprometidos con Cristo. Es como cuando el novio le da el anillo a la novia y la separa y dice, usted va a ser mi esposa y ya está comprometido y no debemos mirar a nadie más, ni poner nuestros ojos en nada más. El Espíritu Santo, dice acá el 14, este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Cómo así? Sí. En la otra versión dice son las arras, ¿cierto? En la Reina Valera dice es las arras de nuestra herencia. Es la garantía de la promesa. Esa es la señal de posesión que nos compró. O sea, es como, mire, este es el sello porque yo los compré. Esas arras, cuando usted hace un negocio, da unas arras para separar y decir, listo, este negocio ya es. Entonces Jesús también Dios envió el Espíritu Santo como arras de esa promesa, diciendo, listo, yo voy a venir por ustedes. Yo ya la separé, ustedes son mi esposa, van a ser mi esposa, la novia, somos un novio ahorita, vamos a ser la esposa en las bodas del Cordero. Nosotros, oígame en iglesia, ya estamos comprometidos para Cristo, somos la prometida de Cristo. Entiende, iglesia, somos la prometida de Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás hablando. Has revelado cosas, Señor, maravillosas, Señor, que estaban allí en tu palabra, que a veces leemos y pasamos de alto, pero a ti te ha apreciado, Señor. Danos esa revelación. Danos esta palabra que podamos vivir plenamente quiénes somos en Cristo. Y qué tenemos de bendiciones en el Espíritu Santo. Iglesia, por último, quiero decirles lo que Dios desea en su corazón, que es el concepto de la iglesia. Dios desea, escuche bien, una familia para tener comunión. Esa familia somos nosotros, la iglesia. Dios desea una casa para habitar, o sea, el templo, y un cuerpo para expresarse. Ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Nuevamente les digo, Dios desea una familia para tener comunión. Él desea que tengamos comunión con Él. Él desea una casa, no es para habitar, y nosotros somos ese templo. Y un cuerpo para poder expresarse. Y para que otros vean ese cuerpo, somos la forma en que Dios utiliza acá en esa tierra,
el cuerpo para que otros vean quiénes somos, quién es Él y quién estamos en Cristo. Gracias, Señor, te doy gracias por lo que tú nos has enseñado esta noche. A ti, Señor, sea toda la gloria, la honra, la exaltación, Señor. Gracias porque nos has enseñado que tenemos unas bendiciones en ti, Padre. Las bendiciones porque tú nos escogiste. Las bendiciones tuyas, Señor. Bendiciones tuyas porque tú, amado Padre Celestial, nos escogiste, nos adoptaste y nos hiciste aceptos, altamente favorecidos. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has redimido. Gracias, Señor Jesús, porque nos has perdonado. Gracias por precio de sangre. Gracias porque nos has revelado la voluntad de Dios. Gracias porque nos has hecho una herencia, porque nos has dado herencia, nos has hecho herederos, nos diste un linaje, es un linaje escogido, un sacerdocio. Somos alguien especial. Y gracias, Espíritu Santo, porque a través de ti, Espíritu Santo, de tu unción, oímos la palabra, nos has revelado la palabra, nos has revelado ese evangelio. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas a creer en Jesús a través de tu unción, nos revelas esa palabra. Y gracias porque nos sellaste